Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Crónicas Charras. Continuamos en el ferrocarril de la Fregeneda. La línea de la Fuente de San Esteban a Barca d'Alba. Sexta parte y última. Imagen de portada. La estación de Barca d'Alba está en el punto kilométrico 78-155 de la línea. Aquí se acaba nuestro viaje. Aquí finaliza esta gran línea ferroviaria, donde podemos ver una locomotora 1434 de CP y un ferrobús de la serie 591 de Renfe. ¡Vamos! ¡Que nos vamos! Fantástica y bonita imagen de la década de los 60, donde podemos ver el puente internacional, que fue el punto kilométrico donde nos quedamos en el anterior episodio, y el famoso ómnibus cruzando este puente con destino a la estación de Barca d'Alba, donde se puede ver al final de la imagen, pasando una colina, se puede ver ya claramente el edificio de viajeros. Imagen de finales de los años 60, poco antes que el vapor fuera eliminado y sustituido por los automotores diésel. Los viajeros que querían pasar a Portugal tenían que pasar por la aduana de la estación de Fregeneda, hacer allí una parada y luego llegar aquí, a Barca d'Alba. Desde finales de los años 60, los automotores diésel sustituyeron a las viejas locomotoras de vapor. Al principio fueron, como hemos visto en otros episodios, algunos automotores Chevrolet, pero finalmente se acabaron imponiendo los ferrobuses. Aquí vemos una fantástica imagen de una unidad 591 de Renfe en la estación de Barca d'Alba ya en la década de los 70. Estos trenes fueron prácticamente inamovibles hasta que se cerró la línea el 1 de enero de 1985. Era habitual ver en la estación de Barca d'Alba mezclarse el material de Renfe con el material de CP, el operador portugués público que existía en aquella época. En sus mejores tiempos, la estación de Barca d'Alba era un gran punto de encuentro para realizar transbordos entre los trenes de Renfe y los de CP, que la mayoría de ellos iban a la zona de Oporto y también de Recua y Pociño. En cuanto a los trenes de mercancías, la eliminación de la tracción vapor y de sus míticas locomotoras 030 trajo consigo que llegaran locomotoras diésel de bajo peso por eje. Una de ellas eran los tractores de la serie 303 que realizaban servicios de línea por esta zona. Locomotora 303-043, fotografiada en la estación de Barca d'Alba en julio de 1973, con un corte de vagones procedente de la Fregeneda. La mayoría de los trenes mercantes que se podían ver por Barca d'Alba estaban formados por composiciones de vagones cerrados tipo J, tanto de Renfe como de Transfesa. Vamos a hacer un guiño de color al vapor que hubo aquí en Barca d'Alba. Aquí podemos ver una fantástica imagen de la reserva de locomotoras de Barca d'Alba, donde también se mezclaba las 030 de Renfe con las locomotoras de la compañía CP, Comboios de Portugal, o camiños de ferro portugueses, como se llamaba en aquella época, para ser más exactos. Con el tiempo cambió la denominación de la compañía. Una fantástica estampa que refleja muy bien cuál era el encanto del ferrocarril de la Fregeneda. Estos paisajes, este material que prácticamente había cumplido un siglo en aquella época, hizo del ferrocarril de la Fregeneda uno de los más bucólicos y más bonitos de toda la red del ferrocarril de la península ibérica.
Después de la dieselización en Renfe a finales de la década de los 60, hubo un periodo de convivencia con el material de vapor portugués aquí en la estación de Barca d'Alba. Aquí podemos ver el 303-032, después de haber llevado un corte de vagones a la estación ya en territorio portugués. Normalmente, los trenes de mercancías tenían origen en Salamanca, llegaban a la Fregeneda y a partir de ahí esos trenes se dividían en pequeños cortes que llegaban aquí a Barca d'Alba. Y los trenes inversos se realizaba la misma operación, y con más razón, porque entre Barca y Fregeneda las pendientes son bastante pronunciadas. Por eso casi nunca circulaban los trenes de mercancías enteros, sino con pocos cortes de vagones. Imagen de la década de los 70, donde se podía ver bastante público, bastantes viajeros, ya que aquí había transbordos. Muchos viajeros que venían de España en el ferrobús tenían que montar en un tren con material convencional y ya con tracción diésel para poder llegar hasta Oporto o a puntos intermedios de esta fantástica línea del Duero. El tramo portugués hasta Pociño y Regua, en cuestión de paisajes y de puentes, es muy parecido al lado español. Pero la CP portuguesa, desde hace ya muchos años, reforzó los puentes por la zona del Duero. Además que esa zona tuvo bastantes obras de embalses e hidráulicas por lo general. El gobierno portugués se centró y mimó bastante el corredor del Duero, un río que es navegable desde este punto de Portugal hasta su desembocadura en Oporto. Y lo dicho, aquí tenemos ya una foto de convivencia entre el material diésel de las dos administraciones ferroviarias, aunque una imagen tomada en una fecha bastante triste. Día 23 de diciembre de 1984. El tren Barca d'Alba Oporto al lado del ferrobús Salamanca-Vilar Formoso. Ya le quedaban muy pocos días para el cierre de esta línea. En un principio, el cierre, el 1 de enero de 1985, fue en el tramo La Fuente de San Esteban, Barca d'Alba. Años después, el gobierno portugués cerró también el tramo desde Barca hasta Pociño. En cabeza del tren hacia Oporto, una fantástica locomotora de la serie 1400 DCP, una de las locomotoras más longevas diésel que han tenido los ferrocarriles europeos. Estuvieron más de 50 años en funcionamiento, incluso algunas siguen funcionando hoy en día para trenes de obra y cosas por el estilo. Una fantástica imagen donde podemos ver a un ferrobús de Renfe entrando en la estación de Barca d'Alba. Al fondo se puede ver el cocherón, la antigua reserva de vapor de esta estación, y al fondo del todo se viene del puente internacional. Una de las estampas más bonitas que se podían ver en estos ferrocarriles ibéricos, tanto de España como de Portugal. Este enclave ferroviario está en la desembocadura del río Águeda con el río Duero, en los famosos cañones de las Arribes. Una riqueza paisajística que merece la pena ser visitada algún día. Y no podían faltar las locomotoras Yeye de la serie 308, que también realizaban servicios de mercancías en esta línea. En vez de los 303, bastantes veces, muy a menudo, también llegaban hasta aquí las 308, antigua serie 10.800. Aquí la vemos el 20 de abril de 1974, realizando maniobras después de dejar la composición de vagones de mercancías que vemos a la izquierda. Y también al lado, otro mito del material diésel ibérico, una 1411 DCP, con la decoración original que tuvieron estas locomotoras, o una de las primeras. El ferrocarril de la Fregeneda, y sobre todo en el lado español, las limitaciones de peso por eje eran muy grandes y solamente podían circular este tipo de locomotoras diésel, de poco tonelaje y bajo
peso por cada eje. Tren de la serie 591 de Renfe, un ferrobús modernizado y una locomotora 1400 de la CP. En uno de los últimos días de funcionamiento de la línea, el 23 de diciembre de 1984. Aquí podemos ver ya las 1400 de CP con la nueva decoración, una librea que duró muchos años. Y uno de los ferrobuses que fueron modernizados tanto por fuera como por dentro, pero que aún así tenían prácticamente los mismos problemas mecánicos que tuvo la anterior versión. A partir del 1 de enero de 1985, la estación de Barca d'Alba siguió funcionando durante unos años más. Fue perdiendo tráfico hasta que el gobierno portugués decidió cerrar el tramo entre Barca y Pociño. Y vamos a las fotografías de cosecha propia. Mi hijo ferroviario se perdió en el año 2010, con la asociación todavía y algunos colegas suyos, para explorar lo que quedaba de la estación de Barca d'Alba. El primer bloque estuvo dedicado a las circulaciones históricas y a ver cómo era esta gran estación en tiempos pretéritos, cuando estaba en funcionamiento, y ahora este segundo y último bloque dedicado a la arqueología ferroviaria. Año 2010, como comentaba antes. La estación de Barca d'Alba estaba vandalizada, pero solía tener algún mercadillo de vez en cuando, de manera regular. Un detalle de una de las puertas de la estación, donde podemos ver el rótulo y la rotulación general que solía tener esta estación. Una estación que era también bastante importante y que tenía más tráfico que el lado español, ya que esta estación tenía varios trenes diarios, dirección a Pociño, Regua y Oporto. Tristemente, años después, con el cierre de la estación, se decidió también levantar las vías, pero décadas después de haber cometido este desaguisado, el gobierno portugués está planteándose el volver a poner la vía para que pueda llegar aquí el tren turístico del Duero, un tren que suele circular por la zona de Pociño y de Regua con tracción vapor. Esperemos que estos proyectos puedan seguir funcionando y que puedan incluir a Fregeneda y al lado español. Una imagen del edificio principal de viajeros con su pequeña marquesina. El mismo edificio que hemos visto imágenes atrás, con una gran vida y un gran ambiente ferroviario y de viajeros. El fatídico Consejo de Ministros que cerró el ferrocarril de la Fregeneda tampoco tuvo en cuenta las consecuencias a nivel internacional que podían tener, ya que el cierre del lado español propició, tarde o temprano, el cierre también del lado portugués. Muchos miembros de aquel Consejo de Ministros, con el tiempo, han hecho fortuna y siguen viviendo, haciendo política europea en el Parlamento Europeo de Bruselas. El oeste español y la raya, como la llamamos aquí, de Portugal, cada vez más despoblada y empobrecida, y sin embargo, los politiquillos que estuvieron en aquel Consejo de Ministros con los bolsillos más llenos. Creo que no hace falta decir nada más. Fantástico el muelle de madera de Barca d'Alba, que en aquella época estaba bastante bien conservado, en el año 2010. Las vías se veían poco, ya que en esta zona de Portugal hay bastante vegetación. Con el tiempo, este muelle acabó siendo ocupado, sobre todo por una etnia que no puedo decir aquí en el vídeo, no sea que me lo censuren. En el lado portugués, esperemos que al igual que en el lado español, se pueda declarar como monumento
este fantástico ferrocarril y que pueda funcionar dentro de poco gracias a poner de nuevo las vías y que el tren turístico del Duero pueda llegar hasta aquí. Y otro de los puntos llamativos y sobresalientes de esta estación, el antiguo cocherón, la placa giratoria, lo que fue la reserva de vapor de Barca d'Alba. Al igual que la placa de Fregeneda, esta también era manual. Tenía una manivela, una serie de engranajes para tener ganancia mecánica y todo era muy manual y muy casero. Aquí tampoco llegó los motores eléctricos ni este tipo de cosas. También el lado portugués estaba prácticamente de origen. Barca d'Alba, gracias al tráfico interior que había en Portugal, tenía más tráfico y más ambiente que Fregeneda. Además, como hemos visto en anteriores imágenes, aquí son muy populares los mercadillos de fin de semana. Y había bastantes viajeros transfronterizos que cruzaban la frontera con Portugal para obtener mejores precios en muchos productos. No solamente en esta zona, en la zona del Duero, también en la zona de Fuentes de Oñoro y Vilarformoso era muy habitual en los 60, 70 y 80 que muchos españoles fueran al lado portugués a comprar gangas y productos con buen precio. También el extraperlo y el contrabando era bastante habitual y además se hacía la vista gorda, ya que beneficiaba muy bien, tanto al lado portugués como al lado español, tener ciertos chanchullos o ciertos negocios. Hoy en día, con el espacio Schengen de la Unión Europea, pues ya no hay fronteras ni nada por el estilo. Ya podemos recordar este tipo de cosas incluso con cierto sentido del humor. El depósito de agua de Barca d'Alba era muy tradicional en los ferrocarriles portugueses, en los depósitos y aguadas, poner un rótulo bien grande del nombre de la estación. Otra nota importante sobre el tema poblacional en la raya de Portugal. El lado portugués siempre ha estado más poblado que el lado español. Quizás por eso también Barca d'Alba tenía más viajeros que Fregeneda. Este lado de Portugal tiene más pueblos, son más grandes y aunque sufre de despoblación, siempre ha estado más poblado que el lado español. Imagen de los antiguos aseos, por desgracia también vandalizados. Todas estas imágenes son del año 2010. Han pasado ya unos años y desconozco el estado actual de todo el conjunto de la estación de Barca d'Alba. Aunque buena parte de la estación se encuentra vandalizada, afortunadamente, ninguno de los grandes elementos de esta estación han sido robados o expoliados, afortunadamente. Todavía las viejas estructuras se siguen conservando para una futura remodelación. Al igual que Portugal conserva, mejor que España, todo hay que decirlo, todo el patrimonio ferroviario en cuanto a locomotoras y material remolcado y sus museos que están muy bien, esperemos que todo eso se pueda también continuar con las estaciones y con el patrimonio ferroviario. España y Portugal son dos países hermanos, los dos países que forman la península ibérica, y hay una gran idea del iberismo en ambos países. Esperemos que esto también pueda suceder con el patrimonio ferroviario ibérico, que todo se pueda conservar y los dos países y los dos pueblos puedan colaborar en perfecta armonía para conservar este fantástico patrimonio. Imagen de una de las aguadas de la estación de Barca d'Alba. Aunque lo hemos visto en las anteriores imágenes, aunque hay vandalismo, los elementos principales y más importantes todavía se conservaban.
En la década pasada también se pudo celebrar el 125 aniversario del ferrocarril de la Fregeneda. Imagen de Barca d'Alba de la entrada de la estación, al lado del puente internacional, donde hubo una especie de exhibición folclórica de ambos países, tanto del lado español como del lado portugués, de la zona de Salamanca y de la zona de Barca d'Alba. Como podemos ver, tanto Portugal como España no olvida el cierre de este ferrocarril, y son muchos los que defendemos su reapertura y su aprovechamiento para el turismo y para nuevas formas sanas de ocio. La zona de las Arribes del Duero tiene un potencial gigantesco, no solamente por el ferrocarril, que se podría aprovechar de manera turística, que ya lo está haciendo con el Camino de Hierro, pero sin ningún tipo de tren turístico. También esta zona del Duero se puede combinar con los barcos que surcan el río y crear una experiencia de viajes y de tiempo libre sin igual en toda la península ibérica. La serie Crónicas Charras se va a tomar un descanso porque va a producir nuevos contenidos de tipo local que tienen que ver con la provincia de Salamanca y alrededores. También quiero agradecer mucho a toda la comunidad trenera de YouTube por la excelente acogida, también a la asociación Todavía y a todas las asociaciones e instituciones que están volcadas en este fantástico ferrocarril, que afortunadamente ya la mayoría de la gente ha tomado conciencia de que es algo que hay que conservar, el fantástico y maravilloso ferrocarril de la Fregeneda. Última imagen del reportaje. Panorámica de la estación de Barca d'Alba y al fondo el lado español. Nuestra última parada y fin del trayecto. Muchísimas gracias por vuestra atención. Suscribiros, dar like, comentad, compartid y hasta el próximo vídeo.